Doctor, me da mucho gusto saludarlo y le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos en tu programa. Un gusto estar Al contigo. contrario, al contrario, a ver, doctor, quería conocer el informe de UNICEF, ¿sí? Y pues veo una crisis terrible. Le escucho. Mira, lo que pasa es que en general, eso hay que decirlo, es un fenómeno lamentablemente global. Tuvimos una situación con la pandemia, donde la situación de los niños, niñas y adolescentes se deterioró significativamente. Eh, por un lado, temas de pobreza o necesidad económica, eso fue un primer dato muy importante. Varias familias, sobre todo familias pobres urbanas, se vieron presionadas económicamente y esto forzó que aquellos que estaban en edad de adolescencia, entre 14 y 18, fueran más presionados a salirse del sistema educativo. Por otro lado, tuvimos las políticas de contención de la pandemia y particularmente el cierre de escuelas y centros educativos, lo cual llevó a que se perdieran aprendizajes. En un informe que sacamos conjuntamente a nivel global, el Banco Mundial, UNESCO y UNICEF, hace unos 2 meses atrás, dimos cuenta del enorme daño global que tenemos en cuanto a pérdida de aprendizajes. En algunos países africanos llegamos a tener una pérdida casi de 4 años de educación completa que se perdieron por más de 2 años de cierre de las escuelas. En el caso de México, probablemente estemos alrededor de unos 2 años de pérdida de aprendizajes y esto sin duda alguna es un problema y un desafío, particularmente en la cohorte que puede andar entre los 6 y los 12 años de edad en este momento. Y bueno, y por otro lado tenemos otro tipo de problemas. El hecho que los niños y niñas pasaran más tiempo en sus hogares eh, y que también las mujeres tuvieran que pasar más tiempo en sus hogares. Eso determinó un incremento en la violencia intrafamiliar en todo el mundo, lamentablemente de nuevo. En México estamos hablando de un incremento entre el 2020 y el 2021 de alrededor de un 5% más de violencia. Y bueno, por decir algunos datos que nos han presionado. Y bueno, hay algunos colaterales muy claros, debido a que hay más inequidad en el mundo, hay diferencias económicas más grandes, pues ha aumentado la migración del sur hacia el norte, porque en el norte hay, pues, dichosamente una mayor capacidad de resiliencia frente a la pandemia a nivel económico, y en el caso de Estados Unidos en particular, ha habido un enorme aumento del empleo y esto ha motivado a que muchas personas piensen que es una buena oportunidad para migrar. Y esto se traduce en que pues tenemos mayor migración. El año 2021 fue un año récord en migración hacia Estados Unidos y lamentablemente el 2022 parece ser muy similar. Entonces, todos estos elementos, la inequidad socioeconómica, el cierre de las escuelas y la pérdida de aprendizajes, los problemas que te mencionaba, violencia intrafamiliar, todos esos factores han sido muy dañinos para niños, niñas y adolescentes. Y si bien los niños, niñas y adolescentes no constituyen la mayor parte, ni la mayoría, ni mucho menos un porcentaje alto de las muertes debido al COVID, sin embargo, tienen un daño colateral muy significativo que sacrifica su futuro. Ahora, ¿qué hacer? Porque te digo, es una situación, una crisis muy grave. Efectivamente, es mundial, vamos, no estoy diciendo que sea solo en México, pero eso no le quita que sea una crisis muy grave, ¿no? Vemos que cómo ha aumentado la violencia contra las niñas, contra los niños, contra las jóvenes, contra los jóvenes. Eso es algo terrible. Y también ha aumentado no solo en la calle, como siempre he apuntado, que la violencia familiar, el nombre lo dice, se lleva a cabo bajo el techo familiar y entre las paredes familiares, y que además con un código de secreto como la omertá, ¿no? Así es, eso que mencionas es lo más preocupante. Normalmente pensamos y asociamos la violencia con factores de contexto, llamémosle crimen organizado, violencia en las calles, pero lamentablemente la mayor parte de la violencia contra las mujeres, contra los niños y niñas y adolescentes continúa siendo en el hogar. Recientemente, el coordinador residente de Naciones Unidas, que estaba en visita en Ciudad Juárez, pudo constatar con datos de la Ciudad Juárez que el 80% de la violencia que se habla contra las mujeres en Ciudad Juárez no es ese famoso que se hizo famoso hace varios años de secuestro y desaparición de mujeres y tortura y asesinato de mujeres,
sino el 80% sucede dentro de los hogares. Y esto debe ser sin duda alguna un motivo de preocupación, porque quiere decir que en el ámbito comunitario y en el ámbito local hay una enorme posibilidad de contraponer, digamos, en la intervención comunitaria para poder salvar y proteger a mujeres, niños y niñas. Entonces, la violencia intrafamiliar, sin duda alguna, es un factor muy perverso en las tendencias sociales y, bueno, es el principal factor de violencia por el momento. Obviamente hay otros que mencionaba, cosas territoriales. Tenemos municipios en México que lamentablemente la inseguridad y la violencia ha aumentado muchísimo. Michoacán, Guerrero, partes de Oaxaca, Jalisco, Zacatecas. Zacatecas, donde ha aumentado mucho la violencia territorial. Pero bueno, volver al punto inicial, aún con todos esos factores, la mayor parte de la violencia es intrafamiliar. Y esto pues debe ser un motivo de preocupación porque las soluciones están más cerca de lo que pensamos, mucho más cerca de la casa donde vivimos y de la comunidad donde estamos conviviendo. Bien, pues ojalá escuchen a la UNICEF, doctor. Gracias por estos datos. Y yo cotidianamente insisto en el tema de cómo contener la violencia contra las niñas, contra los niños, contra las jóvenes, contra los jóvenes, contra las mujeres, ¿sí? Fuera de casa, por supuesto, y también dentro de casa, repito, porque hay un código de silencio que lo único que fomenta es la impunidad y con eso el aumento de los casos. ¿Por qué? Porque no les pasa nada, ¿no? Por el tema de la impunidad. Así es, tenemos un problema claro donde, ya sea porque hay una tradición patriarcal de dominio de los hombres sobre las mujeres y sobre los niños y niñas, y se ejerce ese control de una manera violenta, o ya sea por otro tipo de motivos, aceptación cultural comunitaria de ciertas prácticas. Pero por cualquier factor que sea, ya sea algo histórico o algo comunitario y que se vincula con tradiciones, tenemos que romper el círculo de la impunidad y no se rompe en un marco federal, ni siquiera estatal. Incluso puede ser que no sea a nivel municipal, es a nivel comunitario. Y yo siempre insisto mucho que las grandes respuestas de política pública para la niñez, la adolescencia y las mujeres tienen muchísimo que ver con la comunidad y de manera, digamos, coadyuvante también a nivel federal, municipal, estatal, ¿no? Pero es muy importante la responsabilidad comunitaria para saber que tenemos una responsabilidad como miembros de comunidades de hacer que nuestras comunidades sean más pacíficas. Claro. En fin, doctor, le mando un abrazo, ¿sí? Doctor Fernando Carrera, quien es el representante en México de la UNICEF. Gracias, doctor, muy interesante los datos. Y ahora el reto es, ¿qué hacer con esta información? Yo pienso que básicamente necesitamos dar una respuesta mucho más contundente en cuanto a política pública que esté basada en respuestas, como decía, más locales. Me parece que ha habido una insistencia en respuestas de política pública a nivel macro, federal, estatal, municipal, pero tenemos que lograr que esas respuestas acompañen a las comunidades en sus medidas. Y esto es muy importante para detener la violencia, pero también para detener la pobreza, ¿no? Y la exclusión y la Así es. discriminación. Entonces, eso sería una gran respuesta. Poder articular políticas desde el nivel federal, estatal y municipal que acompañen a las comunidades en la búsqueda de soluciones. Ahora, doctor Carrera, el punto es que a nivel federal no parece ser una prioridad del gobierno de la 4T. Mira, como todo gobierno, me ha tocado ver muchos gobiernos en muchos países, hay luces y sombras, no hay algo que es totalmente malo ni totalmente bueno. Entonces, UNICEF es muy claro, nosotros colaboramos en lo que los gobiernos hacen bien y pues obviamente tratamos de que haya una respuesta mejor en aquellas cosas donde no se están haciendo bien las cosas. Bien. Pero estamos acá en México para acompañar al gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales y municipales en ese claro oscuro, en buscar cómo fortalecer lo bueno y cómo corregimos lo que no está bien. Ay, doctor, ¿y lo consultan, lo toman en cuenta en el gobierno federal y en los gobiernos estatales? La verdad es que son muy amables las autoridades. En general hay mucho respeto por el consejo técnico que podemos dar como organismo internacional, por la experiencia acumulada internacional que hemos logrado tener.
pero también mucho respeto por buscar soluciones conjuntas. Yo diría que Pues todo está ojalá. basado en hacerse socios y no en hacerse conflictos, sino socios, y a involucrar a otros actores, porque también está un rol para el sector privado, un rol para las ONGs, un rol para las iglesias, muy importante. Así que todos tienen algo que aportar y construir Por esas alianzas supuesto. es esencial. Gracias, doctor. Le mando un abrazo, doctor Fernando Carrera, representante en México de la UNICEF. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Es un placer estar en tu programa. Gracias, me da mucho gusto saludarlo.